Buenos días y tardes a todos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida y sobre todo su agradecimiento por estar nuevamente con nosotros, formando ya una gran familia académica, ¿no? Bueno, como parte del IAL y la Universidad de Sevilla, hoy inauguramos nuestra tercer seminario ya de manifestaciones rupestres en América Latina. Esta vez, pues bueno, con consonancia con el Año Internacional de Cuevas y Carts, ¿no? Siendo uno de los eventos oficiales de la Unión Internacional de Espeleología y la UNESCO. Este tercer seminario estaremos enfocados en la relación entre lo rupestre y la cueva como espacio sagrado, sobre todo pues con conferencias de investigadores que han desarrollado sus estudios en cuevas y lo que conocemos también como grutas o carts en México, ¿no? Bueno, para inaugurar dicho seminario contamos con la presencia de la directora Eva Bravo García del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina, y iniciaremos con la charla de un gran investigador, el doctor Ramón Viñas Vallverdu. Bueno, doy paso a la directora Eva Bravo. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí en este tercer seminario ya de arte rupestre. Y muchísimas gracias, Aline, por organizar pacientemente esta actividad por tercera vez, una actividad que la verdad es que ha tenido de manera creciente expectativas y gran número de participantes. Agradezco al profesor Ramón Viñas que esté hoy con nosotros y sobre todo la generosidad de su tiempo y su disponibilidad para todo, para la organización y demás. Creo que este va a ser un seminario muy provechoso que nos va a descubrir muchas cosas más sobre arte rupestre este año enfocado en el tema de las cuevas. Y nada, simplemente agradecerles la presencia, que disfruten de esta experiencia, de este tercer seminario y muchísimas gracias, Aline, por tu minuciosa y cariñosa tarea de organización. Profesor Viñas, un saludo, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, directora, agradezco su implicación como siempre. Y bueno, y sin más, pasamos a la presentación de nuestro primer conferenciante. Bueno, hablar de Ramón Viñas es equiparable, ¿no?, a citar los inicios de los estudios rupestres en México, sin duda alguna. Nadie negará que Ramón es, junto con los grandes investigadores que tuvimos como conferenciantes en el primer y segundo seminario, pues precisamente, ¿no?, el precursor de estos estudios rupestres no solamente en Baja California, sino en otras partes de América. Ramón es sinónimo de disciplina científica, pero también de inspiración. Es un gran prestador y además cuenta con algo con lo que pocos nacemos, ¿no?, que es el don innato del dibujo, y que ha resultado, pues, una ventaja para todos sus trabajos, siendo estos como si nos trasladáramos a esas escenas de pintura, ¿no?, como una verdadera obra de arte. Y pues añadiendo a ello su pasión y habilidad hacia la espeleología. Bueno, el doctor Ramón, licenciado y doctor por la Universidad de Barcelona y en la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Él también se integra al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social como investigador y profesor. Y aunque el doctor Viñas desde los años 70 ya investiga en cuevas rupestres de Cataluña y desde los años 80 inicia sus investigaciones en Baja California, pues Ramón propone nuevos estudios cronológicos, registrados detallados con un conocimiento histórico del poblamiento de la península de Baja California, ¿no? Bueno, también cuenta con maravillosas aportaciones en el Levante peninsular hispano y en distintas zonas de África y América. En la actualidad, Ramón desde el IPES ha realizado distintos proyectos de investigación relacionados sobre todo con el estudio de los primeros pobladores de América. Y, bueno, también tiene proyectos sobre el arte rupestre levantino, como ya mencioné, particularmente sobre su origen y desarrollo con la integración de estudios neurocognitivos a través de análisis del papel que ha desempeñado el simbolismo y la codificación de imágenes, ¿no? Y pues asimismo, sin dejar de lado todo el trabajo que ha realizado con el diálogo entre la arqueología y la antropología, sabiendo que ambas están pues totalmente conectadas. Bueno, en fin, no acabaremos de enumerar el sinfín de artículos, libros y reportes que tiene en su hacer, ¿no? Que incluso hasta el pasado 2020, la Sociedad Catalana de Arqueología otorgó el premio al Memorial Josep Barbera, si no me equivoco, a la investigación de las representaciones simbólicas prehistóricas del Cocó de la Gralla, junto con otro gran amigo y admirado investigador, Albert Rubio y Mora.
Bueno, por último quiero añadir que el doctor Viñas no solo es parte de la historia del arte rupestre en México, sino que es un ser humano extraordinario, persona entrañable y que como investigadores pues podemos aprender muchísimo de él. Sírvase esta premisa como un agradecimiento, homenaje y el honor que representa para todos nosotros tener hoy a Ramón para su conferencia El mundo subterráneo y sus connotaciones simbólicas. Muchísimas gracias, Ramón. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, quisiera agradecer a la Universidad de Sevilla, a la directora del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina, Eva Bravo, y a la coordinadora y anfitriona, Aline Lara, por invitarme a este tercer seminario dedicado a las cuevas como espacios sagrados. He preparado mi exposición en 3 partes. En el primero intentaré ofrecer un repaso introductorio de los aspectos conceptuales sobre las cuevas y las manifestaciones rupestres. En el segundo abordaré algunos de los recientes descubrimientos cronométricos para conocer la temporalidad de la utilización de las cuevas como espacios sagrados. Y en el último, mi propósito será aportar un conjunto de aspectos simbólicos sobre los grandes murales de Baja California, un territorio donde he trabajado desde 1981, actualmente hace ahora 40 años, y donde las cuevas, covachas y principalmente abrigos al aire libre se emplearon como lugares ritualizados. He pensado emprender esta presentación leyendo 3 pequeños textos para situarnos en este contexto subterráneo. Sabemos que durante la etapa prehistórica y ágrafa de la humanidad, las cuevas han desempeñado un papel muy importante en el imaginario, el simbolismo, los mitos y las cosmovisiones. Tal como recopiló Johanna Broda en su trabajo sobre la matriz de la Tierra en 1991, referida a las etapas prehispánicas de México, las cuevas eran la entrada de este reino subterráneo sumergido en el agua, el Tlalocan. Al mismo tiempo se les consideraba lugares de origen o entradas a las entrañas de la Tierra. Se refiere a un texto de Hayden de 1981. Sigue diciendo, existen pictografías que establecen un paralelismo entre ciertas cuevas en forma de trébol y el útero. En cierta manera, las cuevas y los cerros formaban solo los 2 lados de la misma moneda. Así, se vinculaban también con los ancestros, el origen y la legitimación de los grupos étnicos. Esto corresponde a López Austin de 1973 y 1980. En el año 2000, un servidor y junto con Roberto Martínez y Ernesto Déciga, que eran entonces alumnos de la ENA, hicimos un trabajo donde señalamos en la interpretación del arte rupestre que toda interpretación está desde su nacimiento condenada a ser cuestionada, rebatida y en el mejor de los casos rechazada. Pero lo más importante, como cualquier investigación histórica, es que la discusión y el debate nos acerca cada vez más al conocimiento de nuestra disciplina, la rupestrología. Por otro lado, Jean Klotz y David Williams, al tratar el arte pleistoceno en Los chamanes de la prehistoria, en 2001, indicaron que sería muy ingenuo esperar una explicación unitaria para el arte parietal. Los sistemas explicativos globales han fallado siempre. En cambio, la unidad intrínseca del arte, a pesar de los cambios y variaciones regionales o cronológicos, es el testimonio de una actitud de espíritu común que se mantuvo intacta hasta el fin de la última glaciación. Quiere decir que vamos a ver un poco de arte paleolítico, euroasiático, europeo. Vamos a ver que es un proceso que duró entre 30.000 y 25.000 años, o sea que es un largo periodo. Y vamos a seguir con el tema de que las cuevas son... No. Las cuevas son auténticos contenedores de evidencias relacionadas con el desarrollo del comportamiento simbólico humano. Constituyen receptáculos, muchos de ellos ritualizados, donde se ha preservado vestigios de nuestro pasado. Las exploraciones espeleológicas, subterráneas y subacuáticas, así como las investigaciones arqueológicas, nos siguen sorprendiendo día tras día con inesperados hallazgos sobre el simbolismo que desempeñaron las cuevas para las sociedades de cazadores-recolectores y pastores-agricultores. En conjunto, se trata de testimonios que hoy nos permiten comprender mejor el fenómeno gráfico desarrollado por Homo sapiens. El mundo subterráneo integra cuevas con diversas características, desde colosales complejos kársticos hasta pequeñas galerías, aleros, abrigos, dolinas
grandes simas y pequeños pozos y cenotes. Estos fenómenos naturales se hallan originados en distintos tipos de rocas, predominando las calizas y tanto en áreas templadas como desérticas y selváticas. Según las evidencias, las cuevas han constituido el hábitat, el refugio, las áreas sagradas o ceremoniales, las necrópolis, los lugares de culto, como el culto a los muertos, las entradas al inframundo y la residencia de fuerzas sobrenaturales. Fueron espacios para ritos iniciáticos con escasos participantes y también para la congregación y la cohesión grupal, posiblemente con prácticas de carácter chamánico, entre otros aspectos. Aquí tenemos la galería de las huellas del complejo kárstico de Ojo Guareña, en España, que es la 18 en la lista de cuevas más grandes del mundo, más o menos, y se ve en este pasadizo una serie de pisadas que se ve que los grupos humanos, sapiens por descontado, corrieron en una dirección y en otra, o sea que pasaron por aquí para hacer ciertos rituales, ¿no? Abajo pongo aquí un par de ejemplos de islas en Borneo y el río Pinturas en Argentina, donde evidentemente qué mejor que la firma de una mano para, una vez participado en un ritual, puedas poner ahí tu marca en la cueva, ¿no? ¿Pasa? Ok. La rupestrología o manifestaciones gráficos rupestres nos aportan a nivel mundial un importante cúmulo de información sobre las imágenes que fueron codificadas y generadas para apoyar las tradiciones orales de pueblos cazadores-recolectores y pastores agrícolas ágrafos. Sus características compositivas y temáticas, pasivas o narrativas, nos indican que principalmente transmitieron valores socioculturales, filosóficos, ideológicos, creenciales, simbólicos, mitológicos, así como conocimientos y hechos históricos, entre otros. Se trata, pues, de un instrumento de comunicación y de cohesión social de los grupos humanos que en parte todavía sobreviven con dificultades en algunas partes del planeta. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la parte de abajo vemos en Sudamérica, en el centro en África y a la derecha Australia. Y podemos ver arriba en piezas arqueológicas, unas de Paquimé, de Tlatilco, perdón, y algunas cerámicas del occidente de México, donde vemos un serpentiforme, igual como se pintan los australianos abajo, o bien el tema de las pinturas faciales o corporales, que esto prácticamente no se nos ha conservado en la arqueología. Lamentablemente no hay evidencias de cuerpos que podamos ver este tipo de tatuajes o de escarificaciones o pintura facial o pintura corporal, ¿no? Pasa. Otro tema que aparece en ciertas partes, sobre todo en África, son las máscaras que son utilizadas en ceremonias y en rituales y donde vemos cómo forman parte de ceremonias donde funcionan los psicotrópicos. Vemos, por ejemplo, que en territorio mexicano se cuenta con un registro de 55 especies del género psilocibe que son empleados en la actualidad para rituales de carácter espiritual. Pero aquí, por ejemplo, en estas dos imágenes de la derecha, podemos ver a los personajes rodeados de hongos, todo el cuerpo, y con sus máscaras colocadas, ¿no? O sea, esto es interesante de entender que dentro de muchos de estos ritos seguramente se tomaban psicotrópicos. En la zona del Levante, como antes decía Aline, ¿no? Tenemos un gran conocimiento sobre toda esta área, hemos trabajado muchísimos años, como 60 más o menos, y en la parte más al norte de este arte levantino encontramos figuras que tienen que ver con el tema de los psicotrópicos. Por ejemplo, en la parte de arriba vemos a un novicio, en la foto de arriba, que tiene un arco y unas flechas en cada una de las manos, y al lado está como el maestro, y el personaje pequeño de la boca, y se ve en el dibujo de la derecha, se ve cómo sale un vómito de la boca en color negro. Eso seguramente es lo que llamaríamos el vómito ritual, que tras haber tomado un psicotrópico, lo general es vomitarlo, ¿no? Entonces ya es el vómito ritual. Y en la parte de abajo vemos, por ejemplo, como sucede en Sonora con la danza del venado, ¿no? Que es como la muerte del sol
o del venado, ¿no? Vemos también cómo hay en el dibujo de abajo, podemos ver como un personaje también con colas, como los de arriba, con cola de lobo seguramente, está haciendo un ritual y trae en la cabeza agarrado también un cervatillo, un cervato, en la parte de arriba. Y está haciendo seguramente un cántico o una petición a un teriantropo o una divinidad de los cazadores, que tiene cabeza de bóvido, tiene un cuerpo abultado, unas piernas muy delgadas, y esto sería un teriantropo, ¿no? Seguramente una divinidad de ellos. Vamos a pasar. Donde no hay cuevas, a veces, lo que hicieron los grupos humanos fue crearlas de forma artificial. Por ejemplo, los dólmenes o las cámaras que hay, por ejemplo, en México, en zonas donde no hay cuevas, pues se hacen y se pintan y se graban en el interior. O sea, que esas manifestaciones que aparecen en pintura y grabado pueden aparecer en construcciones artificiales también, no solamente en cuevas naturales, sino en cuevas artificiales. A veces todo este mundo, a veces nos parece que es muy lejano, ¿no? Sobre todo en la Europa occidental, donde los grupos más, digamos, primitivos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Serían los esquimales y los lapones. Pero no tenemos grupos indígenas que puedan ayudarnos a entender temas sobre el arte rupestre como puede pasar en África, en Australia, en América y en otras partes del mundo. Es evidente que desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida está repleta de comportamientos simbólicos. Nos ponen un nombre y finalmente nos ponen una lápida también con nuestro nombre. Y a lo largo de nuestra vida está llena de comportamientos simbólicos. Vamos a hacer en la segunda parte, esta es un paréntesis aquí, esta foto, porque es interesante reflexionar sobre en qué momento puede aparecer la capacidad por parte de los homínidos de entrar a crear una pieza lítica, un instrumento, o empezar a pintar o a grabar. Hemos de retroceder como 500.000 años para entender que los heidelbergensis, que ahora les llaman preneandertales o los abuelos de los neandertales, como vemos arriba en el 500.000 años, este es de la cima de los huesos y al lado hay una pieza, una bifacial, una bifaz, que fue depositada, se tiró en el pozo junto con los cadáveres. Evidentemente es un bifaz como los achelenses, con toda la faz escultural de los achelenses, que crearon ya desde Homo erectus, empezaron a crear todo este tipo de utillaje de forma lanceolada, almendrada, que duró durante muchos miles de años. Estas formas se fueron reproduciendo, pero aquí hay una cosa interesante. Estas piezas son simétricas, son armoniosas, son estéticas, son retocadas con un retoque rítmico y aquí entraríamos en la discusión que ahora no hace falta entrar de qué es arte, ¿no? Porque para mí sería una obra de arte algunas de estas piezas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejo en el aire para que podamos después discutir si queremos. Y tenemos que la primera pieza más o menos figurativa la encontramos en Israel con 230.000 años, elaborada sobre una toba volcánica que representa aparentemente, posiblemente, una representación femenina. Claro, tenemos desde 500.000 años a 230.000 años produciéndose cosas bastante similares en la industria lítica y casi no ha quedado ninguna evidencia si se pintaba en el cuerpo, si grabaron sobre madera, si pintaron sobre el cuerpo, no sabemos, no tenemos evidencias de esto, ¿no? Y solamente hasta que llegamos a los 40 o 35.000 años que encontramos muchas evidencias en Europa occidental que siguen a más patrones parecidos, porque las piezas que tienen Homo sapiens abajo en el 40-35K, vemos estas formas lanceoladas que no son nada más que
la evolución de esas bifaciales que antes hemos comentado, y a partir de ese momento es cuando empezamos a encontrar por todas partes abundantes representaciones de arte rupestre y, sobre todo, manifestaciones de arte mueble también. El estudio de los documentos iconográficos y simbólicos del pasado integran un vasto conjunto de técnicas que denominamos como manifestaciones gráficos rupestres, arte rupestre o parietal, arte mueble, ejecutadas mediante grabado, pintura, bajo relieve, modelado en barro y escultura. Eso quiere decir que, en el fondo, hay muchas técnicas que se han ido elaborando y que, evidentemente, es muy difícil pensar que Homo sapiens aparece como si fuera el Picasso del momento, ¿no? Y de repente, o sea, tiene que haber un sustrato anterior donde se haya también ido elaborando todo este material que al final llega a aparecer de una forma inmediata y que es un poco extraño como de repente puede generarse todo este arte sin que haya unos precedentes antes, ¿no? Eso también es un tema para reflexionar dónde se puede generar todo ese tema, ¿no? ¿Pasa? Hay dos aspectos que parecen por eso ocupar el interés de los arqueólogos e investigadores de las manifestaciones rupestres. Por una parte, la búsqueda de significados e interpretaciones que nos ayuden a comprender este comportamiento simbólico, tema complejo desde la disciplina arqueológica. Y por otra, el marco cronocultural para poder establecer el contexto cultural y temporal del objeto de estudio. Este último se ve obligado a avanzar a través de dos vías de investigación. La primera, y la más antigua, se centra en la relación indirecta, a partir del concepto morfológico, formal o estilístico de las representaciones, y se establece por comparación con objetos mobiliares fechados en capas arqueológicas por carbono 14 y los grafismos realizados en las paredes y techos de las cuevas. La segunda vía intenta establecer una relación directa y también indirecta de las manifestaciones rupestres a través de diversos métodos como son el radiocarbono, el carbono 14, el radiocarbono por espectrometría de aceleración de masas, que es el AMS, el uranio torio, el torio 230, la resonancia paramagnética electrónica y la termoluminiscencia, así como la serie de ratio de cationes. O sea, comparar una pieza encontrada en un yacimiento arqueológico fechada y buscar su equivalente en la pintura o en el grabado. Pasa. Por lo tanto, definir la asignación cronocultural del contexto arqueológico y de las expresiones gráficas muebles o parietales es uno de los objetivos primordiales de toda investigación en arte rupestre, ya que nos permite establecer el nexo entre el elemento gráfico expresado sobre soporte parietal o mueble y la etapa cultural en la que se produjo. Vamos a ver algunos fechamientos directos para entender un poco en qué estamos hablando en lo que se llama en Euroasia, o sea, el continente euroasiático, también un poco en África, y después acabaré con algunas dataciones de América y de Baja California. Fechamientos directos, uno de los que ha causado más impacto es el de la cueva de Chauvet. Cuando fue descubierta en 1994, nadie creía que estas representaciones, estas composiciones, fueran más allá de un magdalantiense, un solutrense, o sea, parecían como cosas recientes, no tardías, no tempranas, porque se consideraba que lo más temprano era lo abstracto, lo no figurativo, y en las dataciones que ofrecieron esos dos primeros rinocerontes que vemos en la foto de arriba, dieron la fecha de 32.410 y abajo 30.940. Claro, esto se iba exactamente a la Auriñaciense al principio del Paleolítico Superior. Por lo tanto, una gran parte de la escala que se había creado desde Henry Braille y Leroy Urán, que duró hasta los años 50, bien consolidada, a finales del siglo pasado se empezó a derrumbar y hoy en día estamos pensando en otras cuestiones más complicadas, ¿no? Vamos a pasar. Digo más complicadas porque vamos a ver cómo se ha ido girando, dando la vuelta a muchas de las concepciones que se tenían sobre cronologías y sobre fechas y cómo había funcionado. Precisamente en Cova de Altamira
las primeras dataciones de los bisontes realizados en el siglo pasado ofrecieron fechas de entre 16.480 y 13.130 años. En cambio, la última datación realizada en 2012, perteneciente a un signo de tipo claviforme, que es el que vemos abajo en la fotografía de abajo, arrojó la fecha de 36.500 años. O sea, volvemos a parar otra vez en el auriñaciense, mientras que los bisontes de Altamira eran elaborados durante el magdaleniense, o sea, en esas fechas mucho más recientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en un conjunto que estábamos viendo, que pensábamos que todo podía ser de un mismo periodo, resulta que las figuras son de periodos muy distintos. Pasemos. Lo mismo sucede en la Cueva del Castillo, en donde pasa algo parecido. Las primeras dataciones de fauna pintada ofrecieron fechas de 13.570 y 12.910, y en 2012, en un disco rojo, dio 40.800 años, y en algunas manos, que también se fecharon, aparecieron con 37.300 años. Es decir, son más antiguas las manos y los discos y los elementos abstractos que las representaciones figurativas. Vamos pasando. Un fechamiento indirecto que también está muy polémico y está dando mucho que hablar fue el de la cueva de Nerja en España, ¿no? La primera datación que se obtuvo de los animales fue de 19.900 años. O sea, era un poco entre principios del magdaleniense. Pero en el año 2012 igualmente se obtuvieron nuevas fechas indirectas a partir de restos de carbón de las lámparas que estaban fijas al pie del camarín de los pisciformes. Los pisciformes son estos, la foto de abajo a la derecha, son esos pisciformes. En la base hay unas cazoletas donde había carbón. Este carbón se fechó y dio 43.500 y 42.300 años. En consecuencia, la ejecución de estas figuras se podría atribuir a los grupos neandertales, aunque por el momento, como dije, es un tema todavía muy controvertido. No sería nada extraño que fueran neandertales los que hubieran, perdón, estoy todavía hablando del anterior. No sería nada extraño, podemos pasar un momento al anterior, no sería nada extraño que algunas de las representaciones pudieran representar o bien a neandertales, hecho por neandertales, o bien en el momento en que neandertales y sapiens convivieron durante unos miles de años todavía. O sea que antes de que se extinguieran los neandertales y los sapiens convivieron un largo tiempo. Por lo tanto, más o menos nosotros traemos ADN de los neandertales, por lo tanto, ya podemos pasar. Esta es la cueva que estoy trabajando ahora con los colegas del IPES. Fue un hallazgo que apareció de forma... nadie se lo esperaba. Es una cueva turística, una cueva que la han visitado miles de personas. Delante de este caballo han pasado como 200.000 personas turistas y nadie se había dado cuenta. Y vamos a ver... qué nos ofrece el destino, vamos a ver qué resultados nos dan las excavaciones y lo que vamos a trabajar. Vamos a ver un par de imágenes más. Aquí estamos trabajando, aquí para ver, son grabados básicamente, la cueva, todos son grabados, y hemos trabajado con 3D, topografías con 3D, y estamos trabajando en todo ese tema. Y hay dos tipos de representaciones, unas que son mucho más geométricas. Arriba, en la izquierda, vemos a una cierva de rasgos muy simples, las orejas son con 2 trazos, y abajo, a la derecha, vemos a otra cierva con las orejas muy bien diseñadas, el morro, como si estuviera bebiendo en el agua, el cuello largo. O sea que tenemos dos tipos de representaciones, unas bastante figurativas y otras bastante abstractas y esquemáticas, ¿no? De formas. ¿Pasemos? Solamente para que vean cosas que están apareciendo últimamente. En África, que es... de ahí venimos todos, y seguramente de ahí también viene el arte rupestre, aunque no lo parezca, el origen, o al menos las capacidades para poder crear arte prehistórico, arte rupestre, ¿no? Seguramente los estímulos aparecen seguramente en África, ¿no? Vemos estos puntitos azules con un puntito dentro blanco, que son yacimientos de sapiens que tienen más de 190.000 años,
algunos de ellos, ¿no? O sea que tenemos que nuestra filogénesis que asociada a los sapiens antiguos en África son bastante antiguos, mucho más antiguos que los que fueron llegando hacia Asia, hacia el centro de Asia, hacia Australia, hacia Indonesia, o los que fueron hacia la parte de la península ibérica, que llegaron en épocas, de momento, según las evidencias, mucho más tardías. Aquí vemos algunas fechas de África, por ejemplo, la Venus de Tan, que está en Marruecos, está dentro de un sedimento que ha sido fechado entre 200 y 300.000 años. La figurita esta que vemos arriba en la parte superior. Después el ocre con grabados y cáscaras de huevos de avestruz con pinturas grabados de la cueva de Blombos en Sudáfrica tienen entre 76.000 y 60.000 años. Y la plaqueta de zoomorfo de la cueva de Apolo 11 en Namibia, esa tiene entre 26 y 28.000 años y podría ser un equivalente a las plaquetas que encontramos en la cueva del Parpalló o en otras partes de la península ibérica y de Europa, ¿no? Pasemos. África, yo digo que puede ser todavía un lugar mucho a investigar, porque no hace mucho, hace un par de años, 2 o 3 años, en Kurta, en Egipto, aparecieron estos uros con carácter paleolítico y los han comparado con uros de los paleolíticos europeos, ¿no? Y yo, en cierto modo, veo cosas antiguas, como es el perfil absoluto de los bóvidos de Kurta, ¿no? Que se ven con un solo cuerno, ¿no? Pero en cambio el movimiento parece como un poco más, y la forma de las patas, la elaboración de las patas podrían ser más recientes, pero claro que después de haber visto lo de Chauvet, cualquier cosa puede ser posible, ¿no? Aquí al lado tenemos los bóvidos de Chauvet, unos bóvidos que pues no están tan lejos de estos grabados también, ¿eh? Pase. Lo que ha sorprendido, yo creo, más en estos últimos años, y se está dando mucho de qué hablar, es lo de Indonesia, lo de la isla de Sulawesi, en las Célebes, que empezaron con este es un pequeño búfalo que con las manos parece una cabra, pero es un búfalo enano de estos que viven ahí en Indonesia, y fecharon ese búfalo y junto con unas manos y dieron fechas de 35.400 y 39.900 años. Esto se ha fechado por un uraniotorio, por unas acreciones que se encuentran encima, enganchadas, que se han producido encima de las pinturas. Pasemos. Aquí vemos para mí algo bastante sorprendente. En la imagen de arriba a la izquierda, la cueva de Langsbulu Spigon, tiene 43.900 años. Es una escena narrativa, yo diría que es como de arte levantino, una escena narrativa donde hay unos teriantropos pequeñitos, unas figuritas humanas, mitad humanas y animales, que tienen como unos dardos lanzados sobre estos pequeños búfalos. Y lo más sorprendente ya ha sido la fecha de 45.500 de la cueva de Tedonge, también en la isla Sulawesi, también igual, con 45.500 años, y es una representación figurativa, muy figurativa, y esto es la figura más antigua que conocemos en el mundo, elemento figurativo pintado en una cueva, 45.500 años. Esto supera las fechas que tenemos en otras partes de Europa, o sea, por descontado, es la imagen más antigua. En Australia, la suerte es que los aborígenes todavía viven y todavía en algunas partes pintan. Yo he visto bastantes fotografías, incluso de cómo del siglo pasado, cómo los aborígenes pintaban en algunas cuevas, ¿no? Incluso cuevas que se habían estudiado en el siglo pasado habían sido vueltas a ser repintadas y las figuras que se habían estudiado ya no existían, sino que ya existían otras figuras encima de las otras, ¿no? Aquí en Australia vamos a ver algunas cosas que también están dando sorpresas. Pasemos. Y es... Pasen. Aquí. Este tipo de pájaros, este tipo de aves que aparecen es el Georgnis, que es una especie de avestruz de 200 kilos.
era el ave más grande que existía en Australia, desapareció entre los 30 y los 40.000 años. O sea, su extinción, según los paleontólogos, está en estas fechas. Por lo tanto, al que se encuentre una pintura de esas características, pues hace pensar que, como mínimo, estamos frente a un vestigio también que tendrá entre 30 y 40.000 años. ¿Pasa? En América, he puesto solamente algunas fotos porque podríamos poner muchas, Guatemala, Colombia, México, ¿no? En Campeche, en México, en Yucatán, ¿no? La Cueva de las Manitas, no sé, hay muchas cuevas, ¿no? En Guatemala, en Ajtunich, y en Colombia, lo de Chiribiquete, que también ha dado mucho que hablar últimamente, ¿no? Tenemos cuevas por todas partes, o aleros, o rocas, en el fondo forman parte también de los fenómenos kársticos, también las paredes y los abrigos. Pasen, por favor. Y aquí me quería centrar un poco, espero que vayamos bien de tiempo, que no se me haga muy tarde. Bien, como 15 o 20 minutos, a ver. En Baja California, aquí esta es una distribución que hizo Harry Crosby en los años 70, 80, y yo me basé bastante cuando fui con sus trabajos, son unos trabajos muy interesantes. Y aquí tendríamos que en la parte central es donde aparece el gran mural. Pasemos, solamente para que veamos una área del gran mural. El gran mural no tiene un patrón de cavidades, ni de temáticas, ni de composiciones. Es muy, diríamos, anárquico, poco homogéneo. Solamente homogéneas son las figuras, los tipos, pero no hay un patrón que digas, dependerá mucho de la cueva, dependerá del abrigo, dependerá del nicho. Hay en cuevas profundas, por ejemplo, abajo en el centro, esta cueva se llama cueva oscura porque es una cueva profunda y donde al final están pintadas, estos grandes murales se están perdiendo ya, pero pueden aparecer también estos grandes murales sobre una roca como en la parte derecha, en la derecha abajo, hay un gran bloque, hay una tinaja con agua y en esa roca que también se están borrando hay una serie de figuras humanas pintadas que ya casi no se ven, pero que están pintadas en un bloque, ¿no? No es ni un abrigo ni una cueva, sino un bloque. O sea que podemos ver que en Baja California cualquier lugar que haya sido simbolizado, ritualizado tal, puede ser desde un bloque hasta un gran abrigo. Pasen. Esto ya tiene más, es más normativo, tiene una norma, las figuras son grandes, algunas llegan 2 metros más o menos de altura, están siempre de frente con los brazos alzados, están superpuestos y la diferencia entre hombres y mujeres se produce porque a las mujeres se les ven los senos bajo las axilas, y en cambio el sexo masculino aparece muy pocas veces. Vamos aquí a ver los colores, pero ya hablaremos más adelante del tema de los... No, podemos pasar. Podemos pasar. Un tema que aparece interesante, que esto en principio nos llamó la atención, era que muchas de las puntas de los dardos son puntas que muchas parecen del periodo arcaico. Y aunque no teníamos ninguna datación al principio, pensábamos que tenían que ser antiguas muchas, porque no eran como las flechas que aparecen en el número 7 al final, que es una flecha con aletas y pedúnculo, que de estas aparecen, pero aparecen muchas menos, ¿no? Las mayorías son estas formas lanceoladas que son muy importantes, ¿no? Vamos a pasar. Otro protagonista importante son los animales. Los animales son quizá los protagonistas más importantes porque numéricamente hay cuevas en donde superan cuantiosamente a las figuras humanas, ¿no? Pueden ser el doble las figuras de animales que las figuras humanas. Aquí vemos arriba los ciervos, el ciervo siluetado en blanco o lleno en negro. Estos son las figuras más predominantes en las partes más altas. Después tendríamos los borregos cimarrones, los pumas, los coyotes, y después tendríamos los elementos celestes del cielo, como los zopilotes. Hay pelícanos también pintados, hay diferentes tipos de aves. Y después tendríamos a los peces y los cetáceos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, una cosa que es muy característica también del gran mural, que vemos este cetáceo que está pintado conjuntamente con una cierva de color amarillo que está por debajo. Entonces, esta unión de un animal de mar
con un animal de tierra, ¿no? O sea, estas asociaciones entre dos niveles distintos, ¿no? No, puedes pasar. Otro tema son el tema de los elementos abstractos, las retículas, los círculos, los puntos, las rayas, ¿no? Las cuadrículas, ¿no? Esto se da muchísimo en el gran mural. Y nos recuerda, en cierto modo, publicamos ya un artículo cuando se publicó el trabajo que publicamos con Aline, que hay que estudiarlos porque aparecen y son muy importantes. Aparecen siempre en el gran mural. ¿Vas a pasar? Después, si quieres, lo vamos platicando. Otro tema, y es el último tema importante, es el tema astronómico. El tema astronómico se da mucho en colas de Baja California. Hemos podido ir viendo que hay muchos más aspectos astronómicos de los que nos pensamos, porque siempre pensamos que un grupo de cazadores recolectores el tema astronómico quizá no lo domine como los pueblos agricultores, pero en el fondo también tenían un gran interés por el tema, ¿no? Abajo podemos ver esa especie de luna, de círculo, abajo en el dibujo de la derecha. La foto está a la izquierda y vemos un venado dentro. Recuerda lo del conejo en la luna, ¿no? O a la derecha también hay otro venado donde tiene también dos cuerpos celestes en el interior del cuerpo. Y arriba tenemos esta que es de la cueva de la Clarita, donde vemos una luna, la mitad creciente, y un pequeño elemento radiado, un pequeño cuerpo también celeste, más pequeño, que podía ser Venus, pero algunos interpretaron como una supernova. La supernova que creo que se vio sobre el 1500 o 1050, sí, sobre el 1050, y que formó parte de lo que sería la nebulosa de Cáncer en la constelación de Tauro. Y fue un elemento astronómico que se vio durante 20 y tantos días, de día y de noche. Y se vio muy luminoso durante 600 noches. O sea que fue un evento muy importante que fue registrado sobre todo por los chinos y que sabemos que esto lo vieron en todo el mundo, los que miraban el cielo, claro. Pasa. Aquí tenemos los colores, la gama de colores utilizados en el gran mural. Por ejemplo, la primera, el rojo castaño, que tenemos estos 4 rojos. El negro, que tenemos un negro más amarillo, otro más neutro. Después tenemos el amarillo, que es como un color más mostaza, los blancos y los claros. Y después tenemos el caqui, que el caqui es un color que utilizan siempre como elemento, como si fuera negro. Cuando no tienen un negro, hacen esta especie de negro que es un caqui, que, bueno, pues en el fondo no lo vemos muy negro, pero es un color que utilizan también, ¿no? Pasa. Voy a enseñarles varios ejemplos para hablar de varias cosas sobre el simbolismo del gran mural, para entender, eso es aplicable no solamente al gran mural, sino a todo el arte rupestre que conozco en el mundo, en pueblos cazadores, recolectores. Aquí tenemos dos protagonistas que son el borrego cimarrón y la tortuga. En el caso del borrego cimarrón aparece pintado sobre una bola que sale de la cueva, de la pared de la cueva, como si fuera la cueva la que estuviera embarazada. O sea, no sé si ven en la foto del centro, en la parte superior, que se ve la borrega cimarrona que está embarazada y que está también sobre un embarazo de la propia cueva. O sea, la cueva está embarazada y ella también, ¿no? Y en la parte de abajo vemos a la tortuga laúd, esas tortugas que se llaman también de los 7 filos, en que vemos que aparecen también en color negro y como si salieran del agua y sacaran personas humanas al exterior. O sea, se dice en muchos mitos de los yaquis, de los pápagos, de los zuñis, de muchos grupos del norte de México y del sudoeste de Estados Unidos, hay muchas creencias sobre las tortugas. Incluso los mayas y muchas otras culturas tienen muchos mitos sobre las tortugas como verdaderas portadoras de la vida y de todo, ¿no? De la vida en la tierra. Son ellas las que rascaron el fondo del mar y subieron la tierra. Los continentes, ¿no? Los continentes están hechos gracias a las tortugas, la tierra que pisamos. Y también hay otros mitos en que las tortugas son las que llevan dentro las almas de los difuntos, de los seres muertos. Por lo tanto, son ellas como las encargadas de traer el muerto al fondo del mar otra vez. O sea,
es este ciclo de vida y muerte que los sacan y los son, ¿no? En algunos, me acuerdo, en algunos textos que había leído, muchas de las tortugas pequeñas las iban a recolectar y las hablaban como si fueran sus parientes, su tía o su abuela que se había muerto, y agarraban la tortuga y hablaban con ella, ¿no? Los seris, por ejemplo, todavía hacen un ritual muy interesante donde cuando encuentran una tortuga de estas de gran tamaño, la sacan afuera, la pintan y hacen todos unos rituales, le hacen toda una serie de peticiones y después la regresan otra vez al mar para que se cumplan esas peticiones. En el caso de que la tortuga muera en estos días que la tienen amarrada, en el caso de que muera, la entierran bajo un torote, que es un árbol sagrado también de los seres. Pasa. Estas pinturas aparecen asociadas, dentro de esta cueva, que es el porcelano, aparecen asociadas a todos estos símbolos abstractos, esquemáticos, en colores totalmente diferentes al negro, o sea, en amarillo, en rojo, y unos parecen como si tuvieran que ver con temas solares o con ruedas calendáricas o con el peyote, otros parecen que tengan que ver con cosas lunares, con cosas estelares, no sabemos muy bien, pero hicimos una hipótesis sobre todo hemos hecho muchas hipótesis sobre estos abrigos, ¿no? Sobre estos conjuntos. Pasa. Este también es en el mismo conjunto, son... aquí, por ejemplo, se pinta en rojo y blanco, tenemos una cuadrícula unida a una espiral y al lado una especie como de escaleriforme, y todo eso, a nivel simbólico, puede configurar ya toda una idea, ¿no? Abajo tenemos otros elementos que están pintados en amarillo y negro. Están aquí en dibujo, pero son amarillo y negro. Pasa. Evidentemente el color aquí juega un papel muy importante porque el color, ahora les explicaré un poco, cómo está asociado a ciertas figuras, a ciertos elementos que indica la importancia del color. O sea, a veces solamente por el color podríamos saber o indicarnos algo sobre de qué va la historia, ¿no? Aquí vemos un poco una gráfica donde se ven todos los elementos que hay en la cueva del porcelano y después la hipótesis de los bloques que están en la pared, los que están en la pared del fondo, los bloques en el techo y abajo los bloques que están en el suelo, ¿no? Y con todo eso armamos toda una hipótesis interpretativa sobre relaciones temáticas, ¿no? Pasa. Después podemos hablar si a alguien le interesa, ¿no? Aquí vemos algo interesante, ¿no? La cueva de la serpiente, que hemos publicado bastantes artículos sobre esta cueva, porque da para mucho y da para más todavía. Vamos a pasar a la siguiente. Es una cueva, donde hay dos serpientes encaradas. Vemos la más grande tiene 4 metros de largo. Las figuras humanas rodean a esta figura tan grande. Y aparecen también dos protuberancias en la pared, igual como si la roca, la cueva o la grieta, es más bien una grieta está como embarazada, parece que estuviera embarazada, y en este lugar que parece como si estuviera embarazada, aparece una cierva, la ven debajo de la cabeza de la serpiente, una cierva ingrávida, y sobre la espalda va otra cierva que ya está viva, que está corriendo. O sea, como si dieran a entender que aquí naciera esta cierva que después nace en la otra parte. Aparecen animales que son medio humanas y medio animal marino, y tenemos que en la parte entre las dos serpientes, arriba, en el número 17, es un león marino, un Mustraphus californianus, que también es un animal de tierra y mar, o sea que junta los dos conceptos. Y la serpiente, curiosamente, tiene cabeza de ciervo y cola de animal marino, o sea que también une el mar con la tierra, ¿eh? O sea, esos conceptos de unión entre dos medios, ¿no? Entonces, todos esos temas entre figuras que están dentro, que son pintadas de negro, perfiladas de rojo, sin manos o con manos, con tortugas, sin tortuga, en fin, todas estas historias te llevan a unas conclusiones, ¿no? Pasa. Vamos a pasar, ahora vamos a... Cuando la primera vez que vi esta cueva, era en el año 81, no entendí en ese momento por qué un tema tan excepcional se había pintado en un lugar tan poco significativo, tan poco deslumbrante, ¿no? Tendría que haber sido pintado en un lugar muy aparente, muy grande y muy vistoso, ¿no? En cambio está en un lugar, en una grieta,
en un lugar como si quisieran que casi nadie la viera, ¿no? Es extraño. En cambio, empecé a darme cuenta la relación que podía haber entre el Sol y el ciervo, y en una primavera, en un equinoccio de primavera, fui a ver qué sucedía en esta cueva y nos dimos cuenta, hicimos varias fotos, de que cuando el Sol, la cueva está orientada hacia el este, hacia la salida del Sol, entonces está en un cañón muy estrecho y muy profundo, de tal forma que cuando el Sol sale por la mesa, por arriba, por la sierra, y empieza a dar el Sol en la pared de la cueva de la serpiente, se produce una sombra de luz y sombra, que la vemos en las fotos de abajo a la derecha. Se va produciendo una sombra de luz y sombra que baja de la pared hacia abajo, hacia el fondo del barranco, y en un momento determinado la sombra se alinea con la cueva y la grieta que va ascendentemente hacia la parte de arriba. Si se fijan, la cueva es un plano de estratificación de dos conglomerados grandes, ¿no? Y hay una grieta erosionada que en el fondo es como también si fuera una serpiente que están descendiendo. De tal forma que esa forma ondulada de sol y sombra, pensamos que es lo que indicó a los pintores del Gran Mural pintar en este lugar este tema, ¿no? Vamos a pasar. Esta es otra cueva interesante, la cueva de los músicos, que tiene un pequeño panel. Es curioso que a los músicos se le puso porque les parecía que las figuras estaban pintadas sobre una partitura. Vamos a ver la próxima. Aquí tenemos el panel principal, bueno, el único panel que hay, ¿no? El panel, vemos que hay unas rayas en blanco, una especie de retículas, y en el dibujo de abajo vemos cómo en estas retículas hay una figura en la parte superior derecha, que es una parte de una figura humana, aquí sí, que esta figura no está pintada el cuerpo, indicando que lo que está delante está tapando la figura, no deja ver a esa figura. Esto nos hizo pensar que a lo mejor esto era una estructura y no una retícula. Y nos dimos cuenta en la de más abajo, la que está abajo, también las rayas de aquí abajo, sí, también en la foto se ve, que hay unas rayas verticales y unas horizontales, y eso nos empezó a pensar de que podía ser dos estructuras, porque en medio hay, si se fijan, está en la foto de abajo a la derecha, hay como un cervatillo en color amarillo ocre. Este cervatillo está entre las dos, como si estuviera en un pasadizo donde están las dos. Estuvimos buscando cosas de etnografía, a ver estructuras que se parecieran, y encontramos que cuando hacen petición de lluvia, creo que son los zuñis y los pápagos, se juntan en unas enramadas que hacen con esa estructura, muchas de ellas, y encontramos una foto de 1800 y pico de los dieguiños en San Diego, que era exactamente igual como estas estructuras. Entonces nos dimos cuenta que eran lugares para pedir algo. Entonces analizamos el friso, el pequeño friso, nos dimos cuenta que en la parte de arriba hay un círculo con puntos en blanco, correcto, que está adosado a una figura, la figura más grande, que tiene incluso cabeza de pescado, pero bueno, esa es otra historia, eso ya hablaremos. Y ahí la escalera por la que suben una serie de figuras, van caminando sobre unas líneas amarillas que podrían representar algo relacionado con el cielo, ¿no? Con la cosa celeste. Vemos también que aparece otro animalito en la fotografía de arriba, en el extremo superior derecho, sí, que es un ciervo muy raro y muy extraño. Bueno, cuando hacen esa petición de lluvia, los cazadores tienen que ir a cazar a un animal, en este caso le llaman un cosón, que ese cosón es el culpable, por decirlo de una forma, de la sequía, y por lo tanto, para traer el agua hay que ir a cazarlo y hacer todos estos rituales para que la lluvia regrese, ¿no? Para que pueda llover. Vamos a pasar. Otra cueva interesante es Cueva del Ratón. Aquí vamos a ver, para el tema cronológico de cosas de cronologías,
Vamos a pasar, eso no importa si hizo... Este trabajo es importante, es la tesis doctoral de Albert Rubio, que antes hemos citado de él, y es la cueva del ratón que sirvió para su tesis doctoral. Y fue trabajada en el proyecto de 1990-1992 de la Universidad de Barcelona. Entonces, a partir de aquí, él sacó toda la información para poder hacer su tesis, ¿no? Es un tema muy interesante, ese es el puma principal, el que vemos, que es el principal de la composición, tiene más de 2 metros este animal pintado, es casi de tamaño natural. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente vemos las primeras fechas que se obtuvieron de este panel y que nos sorprendieron a nosotros mismos, porque cuando nosotros nos preguntaban qué opinábamos del Gran Mural, estoy hablando del año 80 y algo, 83, 82, ¿no? Pensábamos que el Gran Mural podía tener sobre 1000 años antes y 1000 años después, porque las tradiciones orales que recogieron los misioneros sobre los indígenas cochimís, guaycuras y tal, decían que ellos no habían pintado estas cuevas, sino que las habían pintado otro grupo de gigantes que sus antecesores habían tenido una lucha contra ellos, contra los gigantes, y los habían extinguido, los habían matado. O sea, ellos nunca se hicieron partícipes de haber pintado nada del Gran Mural, aunque después descubrimos que habían figuras pequeñas que estaban pintadas cerca del Gran Mural, que sí las pintaron ellos, los cochimís y sobre todo los cochimís. Claro, estas fechas de 4.845, arriba 5.290, estas fechas nos parecían que habían sobrepasado nuestras posibilidades de pensar que podían ser mucho más antiguas, nos sorprendieron verdaderamente, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco, vamos a pasar. Y vamos a ver aquí algunas de las fechas, cómo han ido sucediendo. Las primeras 4 fechas son de la Universidad de Barcelona, del proyecto que hemos visto, ¿no? 5.290, 4.845, 1.325, 295. Y el INA aportó otras 4 fechas muy importantes. Las primeras eran también 2.985, 3.200, pero a partir de la de San Borjita, 7.500 años, nos pareció ya fantásticamente estupenda, fantástica, y la de la Cuesta del Palmarito con 9.200 años BP, que nos indica que, tal como habíamos pensado ya hacia final del siglo pasado, eso tenía que ser forzosamente del periodo arcaico, el Gran Mural, el origen del Gran Mural, y no diría yo si es cerca de los paleoindios, de los clovis, pero aquí ahora les voy a platicar sobre esta cueva, que es Cueva Pintada, que fue mi tema de tesis, ¿no? Tesis doctoral. Vamos a ver, esta es la cueva, tiene más de 200 metros de largo y tiene más de 1000 figuras, ¿no? Así es, en números redondos. Vamos a pasar. El lugar le llaman los habitantes de la zona, que hay pocos ranchos, se llama Sal si puedes el lugar. Alrededor de Cueva Pintada hay varias cuevas con pinturas que podríamos pensar como si fuera un itinerario religioso, espiritual, porque en cada una de ellas hay unas temáticas distintas, ¿no? Entonces tenemos arriba, en la parte de arriba de la derecha, la Boca de San Julio, abajo la Cueva de las Flechas, a mano derecha, abajo otra vez la Boca de San Julio con un sacrificio humano. En la Cueva de las Flechas también en el centro hay un sacrificio humano. Estamos aquí con el ciervo negro de la Soledad. Tenemos la piedra del Chuy. En fin, hay una serie de elementos que rodean todos a Cueva Pintada, que están alrededor de Cueva Pintada, que son de interés. Pasa. Solamente para ver el contexto de esta cueva, ¿no? Es una cueva que tiene pinturas en paredes, en bloques, incisiones intencionales sobre pinturas, algo que también estamos pensando que sí pueden haber hecho los cochimís. Grabados en paredes, grabados en bloques, hay morteros fijos, hay surcos, hay canales grabados, hay grafías de época misional, cruces, hay grafitis grabados, pintados y nombres iniciales, pocos, por suerte, y hay algunos que son interesantes porque nos indican quiénes fueron los primeros que descubrieron Cueva Pintada, ¿no? Aquí podemos ver a la derecha en este gráfico, por ejemplo, animales, hay 441 en Cueva Pintada,
y, por ejemplo, figuras humanas hay 223 o 323, creo, 323. O sea que animales son los que superan, después hay objetos que son 122, hay figuras abstractas que son esas retículas, que hay bastantes, no llego a ver, pero quizás 180 o algo así. Después hay trazos que no sabemos, a veces son trazos como que unieran figuras entre ellas, hay 122 trazos, hay indeterminados pocos, como 30, y hay muchos restos, lo que indica que el nivel de degradación es bastante elevado. Vamos a pasar. Uno de los temas del Gran Mural, ¿no?, es esta cantidad de superposiciones, el tamaño grande y las relaciones de formar, de cruzar, esto ya son patrones, ¿no?, cómo pintan una figura con la otra, ¿no?, si cruzados, de frente, de lado, hay muchas formas, ¿no?, cruzados, siguiendo uno detrás de otro, etcétera, ¿no? Y después las asociaciones o bien con animales de mar o bien con animales de cielo, ¿no? En este caso vemos zopilotes en la parte de arriba, ¿no? Vemos una figura humana ahí en color gris, hay una flecha por ahí que sale a su al lado de su cabeza, etcétera, ¿no? Vamos a pasar otra. Voy viendo el tiempo. Ya me estoy pasando ya. Bien, cueva pintada, hay pinturas por toda la cueva y llegan hasta 8 metros, desde el suelo hasta 8 metros de altura, ¿no? Vas a pasar. Vamos a pasar. Aquí, por ejemplo, un tema interesante, ¿no? Cómo estas representaciones femeninas, que las reconocemos por los senos bajo de las axilas, esta de la foto de arriba, en el centro, vemos que está sobre sus pies, están sobre un borrego cimarrón que también está embarazado como del porcelano. O sea que mujeres y borregos cimarrones están relativamente emparentados en el tema de la fertilidad, ¿no? De la fertilidad. Vemos a la derecha un detalle de cómo aprovecharon una piedra que salía de la pared, de esas que yo decía que parecía como si la pared estuviera embarazada, para poner el embarazo, la gestación de la mujer. Si se fijan, la roca abajo, en la panza, vemos que es una roca natural que aprovechan de la pared. Pasa. Pasemos. Otro tema es el tema de las figuras que están relacionadas con aves, con pájaros, que son figuras humanas que están asociadas con ellos, que daría la sensación como se están transmutando uno con otro, y en la foto de la derecha vemos cómo aparecen unas manitas sobre las alas al lado de la cabeza de la figura que tenemos, que también exactamente hay unos bracitos, que es un chamán, seguramente el bolo chamánico que llamaríamos, ¿no? Pasemos. El tema astronómico, ¿no? Cómo esta es la mesa del corral delante de Cueva Pintada, donde la luz, el sol, se pone a lo largo del año en distintos lugares y vemos cómo, tanto como si sale a veces, como si se pone, aparece tocando o incidiendo en puntos concretos de la cueva donde hay cosas muy particulares, ¿no? O sea que hay una relación entre la salida, la puesta del sol y las pinturas de Cueva Pintada. Pasemos. Aquí una cosa de cronología interesante es que en la unidad, eso es de Lina, eso lo excavó María Luz Gutiérrez, ¿no? Que entonces hizo un proyecto muy interesante y muy importante aquí en Baja California, y vemos cómo en la fecha de la unidad 1, ven arriba de todo, la unidad 1, la fecha más antigua da 10.000 y pico, o sea que es una fecha paleoindia casi, ¿no? Es de un carbón. Y en esta misma unidad, la fecha más reciente es de 1410, o sea que en este sondeo, en la profundidad de 40 centímetros, les dio desde 10.000 en el fondo a 1410 en la parte de arriba. En cambio, en la unidad 6, que es en el centro de esta zona que estamos viendo en la foto, aquí aparecieron fechas muy, muy recientes, entre 470 y unos 130, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta zona central fue más bien barrida, por así decirlo de alguna manera, y el sedimento que hay es un sedimento reciente de los últimos grupos indígenas que posiblemente hicieron sus rituales y sus ceremoniales en esta parte de la cueva también. Hay lugares que están muy quemados y las pinturas están quemadas realmente quemadas, y
el sedimento más antiguo, el que aparece con 10.000 años, está en la parte del fondo de esta fotografía que vemos que hay unos bloques y está presionado por esos bloques, está contenido en esa zona de estos bloques. Se derrumbó parte de arriba del alero y aprisionó este sedimento y quedó allí, ¿no? Pasemos. Bien, ya casi estoy terminando, ¿eh? La conservación de las cuevas es un tema que me preocupa y nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Preservar, respetar el medio subterráneo, reflexionar sobre el patrimonio natural, geológico, arqueológico y paleontológico que puede resguardar muchas de las cuevas que desafortunadamente se van deteriorando y se van destruyendo. Esta cueva, que aquí le he traído 2 fotos, es de una cueva de España, se llama Cova de Majó y está declarada patrimonio por la UNESCO. Bueno, pues está hecho un auténtico desastre. O sea, dentro hay pinturas que fueron declaradas y que la cueva la van deteriorando por la cantidad de gente que va entrando y va entrando y va entrando, ¿no? Entonces, yo pienso que algo hay que pensar. Esto me gustaría que fuera un tema para esta discusión también, para que quede patente, ¿no? El tema que nos interesa, la conservación de estas cuevas. ¿Vas a pasar? Bien, pues como hemos expuesto, el arte del puesto está implicado, ¿no?, en el terreno sociocultural, ideológico, filosófico, mitológico, creencial y también en el conocimiento de lo histórico, la vida cotidiana de los pueblos ágrafos. Ha sido y sigue siendo un medio de comunicación y de expresión simbólica de Homo sapiens. Esto es una evidencia. ¿Pasa? En definitiva, la percepción que hemos adquirido en torno a los primeros Homo sapiens se la debemos en gran parte a los descubrimientos realizados en muchas cuevas y relacionados con sus manifestaciones plásticas. La investigación y los hallazgos han ido transformando las antiguas ideas que negaron la capacidad intelectual, espiritual y artística de los grupos humanos del Pleistoceno. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis podemos ahora platicar lo que queramos. Más bien he intentado dar unas cuantas pinceladas y proponer cosas para que podamos debatir si es que queremos debatir algún tema. Muchísimas gracias, Ramón. De verdad ha sido fantástico, sobre todo esta relación desde la prehistoria europea. Te oigo muy flojito, oigo muy flojo, ¿eh? A ver si así ya, ¿mejor? Bueno, me acerco. Bueno, ¿qué pasa? Ahora la dinámica que hacemos es que te voy a pasar en la pantalla, espero que las veas bien, las preguntas que se empiecen a desarrollar y si tú quieres leerla o en su caso, pues eso, leértela yo. Entonces voy a buscarlo rápidamente porque vi que César Quijada tenía una pregunta más o menos a la mitad. Permíteme un momento, porque aquí esto... Normalmente voy... Saludos al César y a todos los que nos están viendo. Ahí está, ¿la ves? Sí. La diferencia de las fechas 2012 de Altamira al Castillo se puede deber a que los métodos de fechamiento son ahora más sofisticados que en el siglo XX. Respondo. ¿Puedo responder? Claro, claro. Ok. Estimado César, gusto en saludarte y en verte. Al menos te veo en una foto. No es que sean más sofisticados, es que hay, por ejemplo, cuando una pintura no es de carbón y no se puede aplicar el carbono 14, tienes que recurrir a otros métodos, como por ejemplo fechar una calcita. Para fechar una calcita es mejor fecharla con uranio torio. Entonces, y sobre todo, tiene más prolongación en el tiempo que el carbono 14, el uranio torio, te permite dataciones hasta más prolongadas en profundidad en el tiempo. Y no es que sean más sofisticadas, es que se tienen que adaptar cosas distintas. El tema que yo propondría es que estará en relación el carbono 14 y el uranio torio en el aspecto que si pudiéramos utilizar el uranio torio y el carbono 14 en una misma pintura, que hubiera carbono y que hubiera una concreción y fecháramos, ¿daría más o menos unas fechas parecidas? Esa es mi pregunta.
Porque me llama mucho la atención que todas las fechas que se han hecho con uranio torio, todas son las que salen con más de 30 y 40 mil años. Y esto es de momento, no es que sea preocupante, pero digo, bueno, a lo mejor sí, no sé. No es que dude, pero lo tengo ahí como a la espera de que a ver qué pasará, ¿no? Bueno, en lo que saltan, porque como de YouTube va atrasado bueno, digamos el chat para que nos llegue aquí, yo tengo una pregunta y sobre todo que te estuve escuchando mientras iba guiando la diapositiva. Fui muy rápido porque dije, ya que vamos atrasados, a ver si podemos recuperarnos. No, de hecho yo creo que ahí hizo hasta falta. Oye, Ramón, es que a lo largo de la charla comentaste que en realidad la cueva en sí no interesa sobre todo por el tamaño, ¿no? O sea, tenemos la creencia de que si una cueva es así magnífica, o en este caso, bueno, en Baja California no lo hay, pero por ejemplo, en el área Maya, o ahora en Veracruz, o incluso en Guerrero, que hay una elección en ocasiones de cuevas profundas, ¿no? Pero yo desafortunadamente no conozco toda la parte de Baja California, pero gracias a tus charlas o las investigaciones de María de la Luz, pues noto precisamente eso, o sea, en realidad no hay una elección. Entonces, ¿cuáles son, podrías decir tú, cuáles son las características generales en cuanto a la elección de ese espacio natural para convertirse en simbólico, ¿no? Yo pienso que ha de haber muchas variantes al respecto. Me refiero a que cada cueva puede tener un interés diferente por su situación, porque a veces miramos la cueva, pero no miramos hacia afuera, y a veces es más importante el contexto geográfico exterior de la cueva que la propia cueva en sí. O sea, la cueva en sí, cuando hay una pintura o hay un grabado, lo que te está diciendo es que este lugar es importante para ellos. En el fondo, las pinturas o los grabados, lo único que hacen es reafirmar ese lugar como un lugar importante. Pero lo que es importante es el lugar. Yeah. ¿Pero por qué es importante el lugar? ¿Por qué es grande? No. ¿Por qué es pequeño? No. ¿Por qué? Entonces, lo hemos de descubrir a base de las características, yo diría, del paisaje, y de ver si el sol se pone, se entra, si toca, si no toca, ver la temática, primero analizar la temática, ver si son ciervos, si son animales marinos, ver un poco, analizar la temática para comprender, yo diría, para comprender un poco la temática que estamos analizando. Porque yo estoy a favor de proponer siempre temáticas, interpretaciones temáticas, para que se puedan debatir, para que se puedan discutir, para que se pueda avanzar a base de buscar paralelos etnográficos y buscar de todo para que entre todos sumen los datos y puedas reforzar esa idea o rechazarla, ¿no? O sea, como dijimos al principio, ¿no? Toda teoría, toda interpretación será rechazada o será defendida dependiendo de los datos que se vayan aportando, ¿no? Entonces, el tema es este. El tema es ese. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... No, me surgen todavía más. Es que no es complicada la elección. Tú puedes ver una cueva muy grande, y no hay nada. Y no hay nada. Y al lado, una pequeña pared que no ves nada, allí hay unas figuras pintadas. ¿Por qué? Eso ya lo he descubierto, porque allí, en tal fecha y en tal día, pasa algo que nadie se ha dado cuenta. Y por eso no han escogido la cueva, que a lo mejor la cueva es donde hacían la ceremonia, y han escogido aquel lugar porque es el lugar donde incide. Y después he visto cuevas muy grandes donde, por ejemplo, solamente hay una sola figura. Eso también es significativo. Es muy importante también. Dices, ¿cómo una cueva tan grande solamente han pintado una sola figura? ¿Por qué? Porque es el santuario de ese animal o de esa persona o esa cosa. Pero, claro, tú dices, la temática es tan variable, o sea, hay tantas cosas importantes en la vida de las personas, en la vida de los cazadores y de los agricultores, que no es tan sencillo, no es tan sencillo. O sea, tú puedes pensar, ¿cuáles son las cosas importantes?
que se reproduzca la especie, que comamos, que tengamos agua, que tengamos salud. Y tenemos para eso un montón de símbolos que representan todas estas cosas. Si la serpiente, si el ciervo, si tal, si están emparentados con el sol, con el agua, con lo que sea. O sea, todo es un mundo, una trama enramada, ¿no?, de temas que están muy unidos y que con pocas figuras hacen una temática u otra. Es como con pocas letras puedes escribir muchas cosas. Sí, es como decía Jean-Claude una vez que charlé con él, es que dice, todo el mundo y todo el tiempo es simbólico, ¿no? Para sí, esta cosa. Entonces... Sí. Es que el simbolismo, es que, como antes te comentaba, ¿no?, en nuestra vida está llena de ritos simbólicos. A lo largo el que las mujeres se pongan unos pendientes o un collar como el que traes tú, que lo estoy viendo ahora, puede ser una cosa simbólica. A lo mejor ahí llevas un corazón, llevas una cosa colgada, cualquier cosa que te parezca. Y la gente puede decir, ¿y por qué aquí apuntó 1900 tal? Porque fue el día que conocí tal cosa, me apareció la Virgen, ¿no? Eso también dices, ¿por qué Santa Bernadette agarró ese arbolito de aquí? Pues porque vio en ese arbolito a la Virgen. ¿Y por qué no vio otro árbol? No, porque fue este el que lo vio, ¿no? ¿Por qué el Tepeyac es donde apareció la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues porque estaba antiguamente la diosa madre allí, ¿no? Y son esas cosas que se van repitiendo y que se van perdurando y se van incluso elaborando, evolucionando y cambiando el sentido que tenían a veces. Eso también es interesante. Mira, ya nos han saltado ahora sí todas las preguntas, entonces te pongo una. Pon. ¿La ves? No sé, ¿es esta? Siempre se dice que no se sabe por qué se realizaban las pinturas, pero si todavía hay pueblos que realizan arte parietal, no se podía sacar conclusiones a partir de sus motivaciones. Ok. Yo siempre considero que, como todos somos seres humanos, para empezar, y son sapiens, y puedes decir 5.000 años es mucho tiempo, pero en el fondo para la mente y para el cerebro no es tanto tiempo. El cerebro no cambia las ideas rápidamente, perduran mucho tiempo. Entonces, yo pienso que se puede comprender las cosas, no sabrás exactamente, si tú a un pintor actual le preguntas, ¿por qué has pintado eso? Por ejemplo, y te dirá, no sé, me gusta, ¿no? Por ejemplo, Es decir, a veces no hay un solo... A un australiano, yo me acuerdo que le preguntaron, ¿por qué repinta usted esa figura? Y dijo, porque mi abuelo también la repintaba. Y su abuelo también la repintó. Es por tradición. Entonces, la palabra tradición se convierte en un peso tremendo de seguir haciendo las cosas. Por tradición, no hay un significado explícito ya, se ha perdido en el tiempo. Es la tradición. ¿Por qué hacen esa fiesta? Es la tradición, por tradición. ¿Por qué se casa esta gente por la iglesia? No creen en nada, pero se casan por tradición, porque sus padres se casaron así. Y es la tradición. O sea, hay muchas cosas que se siguen haciendo por tradición, incluso los pueblos que hoy siguen pintando. Entonces, hay muchas cosas que deberíamos de investigar. Para empezar, todos los pueblos que están pintando, hace años ya la UNESCO dijo que se tendría que estudiar bien a fondo todo el mundo simbólico de los australianos para recoger toda esa información, que seguramente sería extraordinaria. Todo lo que consiguieron los lingüistas alemanes sobre los Bushman, eran unos lingüistas que eran alemanes, una pareja, es la base para entender el arte rupestre. El arte rupestre de cazadores y recolectores de África serviría, porque es claro y se entiende, o sea, y entiendes por qué las cosas, ¿no? Entonces, cuando te hablan de una tormenta, ponen ahí elefantes, jirafas, una mantis religiosa, un viejo cazador que puede ser la jirafa o la mantis religiosa, es decir, todo está unido a todo a la vez, que todo es muy complicado, pero que todo al final es entendible.
¿La ves? Sí. ¿Qué factores se debe utilizar al proponer una interpretación de las representaciones rupestres cuando se toma como un símbolo a decodificar? Sí, es que todos los símbolos hay que tomarlos a decodificar, todas las pinturas. El tema es como abrir una ventana nueva a la investigación del arte rupestre, ¿no? Porque hay toda una tendencia, sobre todo en Europa, ¿no?, de que todo que sea una interpretación o decodificar alguna cosa es como tabú, ¿no? O sea, no hay que hacerlo. Solamente hay que pesar, medir y cuantificar. Pero interpretar, ¿para qué? Pero en el fondo dices, ¿para qué quiero tantos datos si no es para interpretar la historia? Somos historiadores. Entonces, ¿para qué recogemos tantos datos? Se considera que a lo mejor contra más datos se tengan, posiblemente más se comprenderá el código que tenga eso, pero vamos a ver si es posible por ahí, ¿no? Por las fechas de carbono 14. Tanto por las fechas como por las fechas que se consiguieron también en el estrato, en las excavaciones que se realizaron en las cuevas. O sea, las excavaciones que se traen en las cuevas dieron fechas de los Cochimís, muchas de ellas. Entonces, y cuando fichamos figuras que dieron también las fechas de Cochimís, pues dijimos, esto lo hicieron los Cochimís. O sea, los Cochimís, en cierto modo, engañaron a los misioneros al decirles que ellos nunca pintaron nada en las cuevas esas. Pero bien decían los misioneros que se iban a las cuevas a hacer sus ceremonias. O sea, seguramente muchos ritos de los Cochimís se hicieron en cuevas del Gran Mural. En base a su interpretación temática con la pinta de Magres, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu interpretación de la cueva? Es muy complejo, es sumamente complejo. Es un centro ceremonial, pero es un centro ceremonial de amplio espectro. ¿Por qué? Porque además tiene todo un itinerario de cuevas cercanas que están vinculadas a temáticas que no están en cueva pintada, pero que están en las cuevas adyacentes. Por lo tanto, podríamos hablar de un itinerario ritual en esa zona. Y cueva pintada es el espacio, quizá, más donde más se pintó, donde más exvotos, por así decirlo, se pusieron. Porque a veces, cuando ves estadísticas de las figuras, ¿no?, te das cuenta que hay cosas que coinciden. Y dices, ¿y por qué coinciden estos datos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la cantidad de venados chiquitos, de venaditos, coincide con la cantidad de figuras humanas chiquitas? Da la sensación de que cada vez que se pintaba un venadito, se pintaba también una figura chiquita. Y uno podía pensar, ¿y qué significa eso? Pues significa la vida de las personas, la vida de los animales. O sea, después, cueva pintada, al pie de cueva pintada, nace el agua, nace allí el agua. Y esto es importantísimo. El agua tiene unas connotaciones simbólicas extraordinarias. O sea, no es lo mismo que una cueva tenga agua que no tenga agua. El agua ya de por sí ya tiene 10 en la calificación de decir, este simbolismo del agua aquí tiene que ver con la vida, tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con la continuidad de la naturaleza, ¿no? O sea, y todas esas... En el fondo lo que queremos es perpetuar las cosas y que la cohesión social y grupal se mantengan. Entonces hay que reiteradamente hacer esas fiestas, hacer esas celebraciones, hacer esos rituales, porque eso es lo que nos ayuda a estar juntos. ¿Todas las cuevas que tienen el tema solar están orientadas al este? No. No. Pueden estar orientadas al sur, al sureste. Sí, pueden tener varias orientaciones. Pueden estar relacionadas con, pues, el tema es si está relacionado con la salida o con la puesta del sol. Una. Dos, ver solamente un equinoccio y después el invierno y verano, el solsticio de invierno.
ver qué pasa tanto en la salida como en la puesta en esos lugares. Y a partir de ahí, entender si hay alguna relación del movimiento solar con las pinturas o no hay. Y casualmente yo eso lo aprendí en México, pero después lo he mirado aquí en Europa, en España, y también sucede lo mismo. Y entonces estoy francamente interesado en el tema. He hecho muchas observaciones de carácter astronómico, muchas. No he publicado muy pocas, pero es que no encontré el día de ponerme a publicarlas. Pero son muchísimas. O sea que es una realidad, que hay una relación. Pero es normal que haya una relación con el Sol, porque el Sol es padre de la vida y padre de todo. Sin el Sol estamos muertos. Por ejemplo, el primer animal que recibe el Sol en cueva pintada, en una época del año, es un venado que está pintado de color amarillo. Y está pintado en un lugar bastante alto que yo, cuando lo vi, pensé, qué raro que este pobre animal esté aquí, en este lugar, aquí a esta altura, pintado de amarillo. Y no sé si era en un otoño que nos dimos cuenta, llegábamos antes de que saliera el sol, y nos dimos cuenta de dónde incidía el sol y los primeros rayos caían sobre ese animal. Y dijimos, bien, ya entiendo algunas cosas, ¿no? Y así poco a poco vas entendiendo muchas cosas. Una más. ¿Alguna más? La datación before present, ¿qué significa? Desde ahora. Before present es desde ahora. BP. Before present, desde ahora. Sofía Romero. Con respecto a la conservación y preservación de cuevas o abrigos rocosos o manifestaciones rupestres, ¿qué medidas se están proponiendo o, en su caso, implementando? Excelente presentación. ¿Qué medidas se están proponiendo? ¿Quién? ¿Quién está proponiendo medidas? ¿Quién las va a proponer las medidas? La administración, lo dudo, porque la administración va cambiando y no se preocupa. Se preocupa cuando hay fuerza de un colectivo, sea de arqueólogos, investigadores o lo que sea, que pueda hacer presión por el patrimonio cultural, por el patrimonio, y que se pueda hacer algo. Pero el tema es empezar desde las escuelas con los niños, porque el tema es respeto, respetar el medio, respetar el lugar. Yo he visto ya en bastantes lugares de México cómo se están destruyendo muchas cosas, muchísimas cosas se están destruyendo. O sea, la gente va y ve una pintura y encima le pinta unos cuernos, y además le pinta lo que sea y pone allí un texto, así es un poco acrófico, de estos terribles, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de destruir esto? Si no te interesa, no lo destruyas. Pero, ¿cómo se enseña eso? Mira, algo parecido dice Elizabeth. La temática de las cuevas y su conservación debe ser tarea de todos en Veracruz. Zongolica está la cueva de tal, la utilizan como un recinto para recibir la primavera y muy simbólica. Muy bien, estupendo, perfecto. Esta igual se conserva, porque si la comunidad, el tema es que las comunidades indígenas o las comunidades, las que sean, se hagan responsables y se hagan conscientes de que tienen un patrimonio que hay que cuidarlo, ¿no? Que hemos de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, ¿no? O sea, gracias por la presentación, doctor Viñas. Tengo una pregunta. ¿Qué nos puede decir del transmitor rupestres de las capacidades cognitivas de la especie de homínidos que pintaron? Que tienen las mismas que tenemos nosotros. Es decir, las capacidades cognitivas que tenían ellos es las mismas que tenemos nosotros. En el fondo, por eso es fácil entender las cosas y quizá no entenderemos el exacto punto de la interpretación exacta, pero sí lo comprenderemos, que es lo importante, comprender las cosas, ¿no? Y dices, bueno, un mito, por ejemplo, si no tuvieras los elementos para entenderlo, sería muy abstracto. Por ejemplo, uno piensa Egipto o piensas los griegos, ¿no?
Si no tuviéramos los textos griegos o no tuviéramos los textos egipcios, no sabríamos qué diosa es esta o qué diosa es aquella, para qué utilizaron, para qué sirvió, etcétera, 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 etcétera. Pero es que esto, la cognición es algo que tenemos, o sea, tenemos la misma capacidad, los mismos centímetros cúbicos en el cerebro y las mismas capacidades que los primeros sapiens. Por lo tanto, no somos tan diferentes porque somos iguales. ¿Nuestras casas actuales tenían alguna cualidad de cueva en la que vivimos simbólicamente? Sí, sí, sí. Sí, porque depende de la temperatura en la que uno vive, ¿no? Porque si por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pigmeos en África, tal, hacen sus chozas, ¿no? Los esquimales hacen sus iglús. Nosotros hacemos casas cuadradas, casi no de piedras o de adobe, ¿no? Sí, en el fondo el refugio y la cueva son parientes, es una prolongación de la cueva, la casa, pero en el fondo es la misma utilidad. Hay otra, Ramón. Sí, entierros en cuevas de Gran Mural, lo que serían entierros en sí, en esas cuevas, no, pero se han encontrado restos humanos quemados, por ejemplo, en Cueva Pintada, María Luz Gutiérrez cita restos humanos quemados. Eso quiere decir que seguramente los cochimís, por las fechas, enterraron allí, hicieron ciertos ceremoniales para quemación de muertos, ¿no? Hay en algún lugar, creo que de la Sierra de Guadalupe, más al sur, creo que hay cosas que se han encontrado algún tipo de entierro, pero no hay en esta misma cueva no hay pinturas. No. Que yo sepa, no. Bueno, básica no, pero hay mucha bibliografía sobre el tema del agua y las cuevas en México. Sí, es fácil de encontrar, bibliografías relacionadas, sobre todo hay muchísimo, solamente hay que buscarlo. Sí hay, sí hay. Yo les puedo dar algunas, pero sí hay. Bueno, en México, el tema de las manos, que yo sepa, hay en época del clásico, debe haber también en posclásico y seguramente en el preclásico. O sea, ahora, más allá, o sea, una vez tú ves el contexto en que aparecen esas manos en negativo, si lo asocias el contexto a las manos, podrías pensar que son entre, pongamos, el 1000 antes y el 1000 después. Pero el tema es pensar, ¿todas las manos están relacionadas con esas temáticas o se pintaron manos antes de hacer esas temáticas? Entonces, se tendría que analizar esas manos, si son en negro, eso estás diciendo que son de color rojo, más complicado, pero si fueran manos en negativo en negro, se podría fechar y fechar otras figuras. Se tenía que hacer un trabajo de cronometría. El problema de la cronometría es que necesitas un presupuesto elevado, porque cada muestra te puede salir en 1000 o 2000, sobre todo en 1000 euros o $1000 cada fecha. Entonces, por eso hay que primero hacer un proyecto de un lugar donde hubiera un tema que nos interesara mucho resolver en México, y entre todos, hacer un proyecto entre todos, ¿no? Todos los interesados, me refiero, de todos los interesados que sean de distintas especialidades, y pedir un presupuesto al CONACYT y hacer un proyecto bien, pero teniendo presupuesto para poder tomar muestras y hacer dataciones, ¿no? Esto también se requiere que vengan algunos especialistas a tomar las muestras, cómo hay que tomarlas, cómo hay que guardarlas, cómo hay que, en fin, todo ese tema, ¿no? ¿Cómo accedemos a
Yo la puedo mandar a Lynn y a Lynn que la reparta. Sí, de hecho estuve... a los que se inscribieron les dimos una bibliografía básica para que, bueno, supieran de lo que estábamos hablando. Entonces, me parece que Juan Antonio esta vez, no sé, Juan Antonio, si te escribiste, ya eres parte de la familia. Entonces, si no te escribiste, si quieres, escribes al correo y pues por ahí vamos mandando las cosas, ¿vale? Esta siguiente pregunta es dos parrafitos, ¿vale? Hola, Bea, ¿cómo estás? Saludos. Ramón, acaba de salir una noticia que dice que al entrar en las cuevas por la falta de oxígeno, eso era lo que provocaba las alucinaciones. Luego la otra. Por la falta de oxígeno. Por la falta de oxígeno te acabas muriendo, pero por poco oxígeno te daría dolor la cabeza, eso sí. Ahora, alucinar, no lo creo. Tendrías que estar muy mal ya de entrada uno, ¿no? O ir preparado mínimamente. Pienso, no sé. Yo he entrado en muchas cuevas con poco oxígeno y te dan dolor de cabeza. ¿Considera relevante la discusión de dualismo psiconeural contra monismo psiconeural al interpretar y estudiar lo que nos dice estas pinturas sobre las personas que lo realizaron? Todo lo que sea, por ejemplo, ahora la neurociencia, todo lo que sea trabajar en las capacidades cognitivas del cerebro, a mí me parece una vía de trabajo básica en el aspecto de que considero que las imágenes ayudaron a los sapiens a desarrollar su cerebro. O sea, Homo sapiens tiene una capacidad craneal de, no sé, de 1.600, 1.800 centímetros cúbicos, en diferencia de Homo erectus, o que tienen 1.000 o sí, 1.000 debe tener erectus, y Heidelbergensis neandertales 1.300, 1.400. Es decir, es evidente que cuáles son las causas por las cuales Homo sapiens desarrolla tanto el frontal, que es un lugar donde se guarda la memoria de las cosas. Es como si necesitaras un archivo más grande para poner más información, ¿no? Necesitas un software más grande, ¿no? Para que quepa más memoria, ¿no? En el fondo, para que Homo sapiens hace un almacén más grande de memoria en su cabeza. Porque si uno se pregunta a sí mismo, ¿cuántas imágenes tengo yo almacenadas de árboles? Pues muchas. Me acuerdo de los olores, ¿dónde los he visto? Si me preguntas, perros, ¿dónde he visto el último perro? Me acuerdo dónde lo he visto, cómo era, cómo ladraba, si olía mal, si olía bien. Todo este registro se guarda en el cerebro. Y si preguntas cuántos millones y millones de información tiene tu cerebro, es brutal. Entonces, el cerebro se amplía sin que le digamos nada, nuestra cabeza se va haciendo cada vez más grande, pero esto es muy interesante para entender la evolución de los que pintaron. O sea, no hubiera, si uno se fija hacia atrás, no tenemos evidencias. Y tenemos evidencias a partir de 40, 45.000 años hacia aquí. Y dices, bueno, es en el momento en que los sapiens aparecen, sobre todo en Europa, ¿no? Europa y Euroasia hacia central, ¿no? Entonces dices, bueno, cualquier estudio que me ayude a comprender que el cerebro del sapiens se evolucionó también en función de las imágenes, de tener un archivo más grande para más capacidad de imagen, eso me parece interesante. No sé si he respondido a la pregunta de este señor, pero me parece que iba por ahí. ¿Hasta qué punto se pueden comprender mejor los cambios culturales a través de las manifestaciones rupestres? Totalmente. Se pueden, es que solamente que hagas un análisis de paleolítico, hagas un análisis neolítico, te vas a dar cuenta que el arte rupestre es totalmente distinto y que precisamente en los momentos más interesantes son los momentos en que hay cambios. Y yo siempre digo, si no hay cambio, no hay evolución, ¿no? Si no hay error, si no hay necesidad, no hay cambio. Por lo tanto, el cambio es fruto de una crisis y por lo tanto viva las crisis, ¿no? Entonces, en una crisis de cambio tecnológico, cultural y tal,
evidentemente lo que se va a manifestar va a ser otras ideas, otras cosas, va a cambiar el paradigma. Por lo tanto, lo que preguntas, se puede comprender mejor los cambios culturales. Pero la significación puede continuar, ¿no? Bueno, esto sería otro tema hablar, ¿no? O sea, el significado de las cosas es muy complejo, porque si ahora tú pintaras en una cueva cosas que a ti te interesaran, ¿qué pintarías, por ejemplo? Eso es un decir, ¿eh? ¿Qué pintarías si tú tuvieras que pintar algo? Bueno, si tú ¿Explicarías estás a hablando tus de hijos? crisis. Tienes que explicar algo importante a tus hijos. ¿Qué pintarías, por ejemplo? Bueno, vamos a las críticas. El COVID, o sea, la crisis del COVID, sí, ¿no? sí. ¿Qué harías? No sé, lo explicaría simbólicamente. Si tenemos un símbolo, una forma que es la figura del COVID, La pondrías. la pondría. Y claro, el problema es que esa significación solamente la entenderían los que hemos vivido esta crisis. Probablemente en 100 años dirían, no sé qué. Puede ser que nosotros ahora no lo sabemos, pero es posible que a lo mejor la COVID sea un cambio cultural dentro de unos años, porque la gente se verá menos, la gente se acostumbrará a vivir más encerrada, la gente no dará la mano a nadie, se creará quizá otro cambio cultural que lo estamos viviendo ahora. Y el cambio cultural es como el clima, cambia constantemente aunque no nos demos cuenta. Pero hay momentos importantes, hay momentos decisivos y hay momentos de ruptura, ¿no? Y esos momentos son los importantes de estudiar para entender qué ha pasado, ¿no? La diferencia es que también hay tradición oral. Y creo que si ponemos el ejemplo del COVID, la tradición oral de lo que nos ha pasado, probablemente por décadas esté un tiempo. Pero bueno. Bueno, yo pienso que las pinturas solamente son la parte de una historia oral. O sea, las imágenes son la escritura, son las letras las letras, los signos, ¿no? Los ideogramas de esa explicación. En la Sierra de la Giganta también son recurrentes las cuadrículas. ¿Podrías ampliar un poco más el significado de estos motivos? Ampliar un poco más el significado de estos motivos. Los utilizan para... Yo al principio pensaba que tendrían como un solo sentido, pero a medida que vas trabajando y van apareciendo más morfologías, más tipologías distintas y más numerales, es decir, 4 por 5, 3 por 2, 5 por 7, o sea, se va complicando, se va haciendo cada vez más grande la información y viendo a qué están asociados estas figuras, estas retículas o cuadrículas, es lo que te va indicando si están asociadas quizá a un tema de lluvia, si están asociadas más a un tema de fertilidad o a una cosa relacionada más con el territorio. Algunas, por ejemplo, algunas cuadrículas me parece que están muy relacionadas con el territorio. Y si me preguntas, y con el territorio, sí, y yo recuerdo, por ejemplo, el territorio, cómo lo hacían los aztecas. Los aztecas hacían el territorio con un cuadro, con un rectángulo, y creo que ponían una X encima, más o menos. No recuerdo muy bien, pero me acuerdo que era también un rectángulo, más o menos. O sea que, claro, la gente pensaba antiguamente que la Tierra era cuadrada, ¿no? Entonces, como si todos estos cuadros tuvieran que estar explicando cosas relacionadas con el territorio, pero esto es complicado, esto es muy complejo. Te pongo dos preguntas más. Mi pregunta iba, te decía qué sentido tendría que fueran a pintar hasta esos lugares tan escondidos. ¿Qué sentido tendría que fueran a pintar hasta estos lugares tan escondidos? Vale. Yo pienso que hay lugares para que los vea una comunidad y hay figuras que solo son que tú sabes que están allí y también la comunidad sabe que tú lo has puesto allí, pero que solamente tú sabes dónde está exactamente. Si los buscamos, los encontramos, pero no están hechos para ser vistos por toda la comunidad en general. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si tú participaras en un ceremonial donde tú tienes que poner algo
secreto para ti, pero que todos sabemos que estamos haciendo tu ritual. Hostia, Guillermo, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? ¿Cómo estás? No es una vocación que estoy viendo. Guillermo, saludo desde Colombia. Igualmente. Buenas tardes. ¿Se ha podido, con estudios de arqueometría, conocer el origen y trazabilidad de los pigmentos y sus materiales usados para la elaboración de algunas pinturas rupestres? Sí, claro. Sí. Con arqueometría y también con otros tipos de análisis. Para que tú sepas el material de la receta utilizada en un pigmento, tienes que utilizar diferentes espectrometría, tienes que utilizar, ¿cómo se llama? Bueno, hay varios sistemas de análisis de los componentes de los pigmentos, ¿no? Entonces, una cosa son cómo están compuestos las recetas con las que pintaron y otra cosa es la fecha que tienen esos pigmentos, ¿no? En el momento que los utilizaron. En los casos donde se encontró material cerámico y lítico, ¿las fechas corresponden con las manifestaciones o épocas diferentes, poblaciones diferentes? En la mayoría de los casos no pertenecen al mismo momento. Y es normal, porque a veces una cueva puede haber sido, en un momento, un centro ceremonial y posteriormente esta cueva, por lo que pasara, fue utilizada como un hábitat. Y entonces, al pasar de un centro ceremonial a convertirse en un hábitat, pues muchos materiales que se encuentran no corresponden a las pinturas que son más antiguas. Eso pasa en muchos lugares. Pasa en la mayoría de los lugares. Bueno, yo creo que te voy a dejar porque es que te me vas a poner ronco y ya tenemos mucho tiempo hablándote. Tienes muchas felicitaciones. Sí, gracias. Saludos de amigos, alumnos tuyos, que ya te pasaré todo el chat completito en copia. Porque la verdad es de que, mira, te voy a pasar la última que es de Enrique y ya con esto te cierro, porque luego tardan un poco en salir. Buenas tardes, felicidades, buen tema de reflexión para empezar. Hay que tener claro qué se quiere hacer, para qué se va a hacer y bajo qué métodos. Quiero fechar pinturas. Sí, ¿para qué? Bien. ¿Es una pregunta? No lo sé. Como vi un signo de interrogación solito, pensé que sí. Tú tienes que intentar ubicar en el tiempo y en la cultura que pertenece un hecho pictórico, grabado o lo que sea, ¿no? Una manifestación. Si no, tienes un elemento perdido que dices, hey, qué interesante, pero no sé ni quién lo pudo haber hecho, ¿no? Entonces, esto históricamente no funciona así. Bueno, ya te vamos a dejar descansar, Ramón. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por permanecer, por estar nuevamente, como les comenté al principio, como siempre estoy nerviosa y luego ya se quitan los nervios. Pues eso, y ya somos como una gran familia. 3 seminarios ya habla de que ya entre muchos nos conocemos y sobre todo, pues lo que comenta Guillermo también, que es interesante que entre nosotros nos veamos, que aunque sea virtualmente, pero que esperemos que en algún momento podamos reunirnos todos, vernos las caras, eso no... Pregúntale tú, ¿cómo está? A Guillermo está muy bien, por supuesto, como ¿Sí? siempre. Sí, muy, bueno. Muy activo. Dime si esta foto tiene 20 años o es de ahora. Es de ahora, no lo sé, pero eso no importa, que tú lo has dicho, has hablado del cerebro, y el cerebro es el que se mantiene siempre joven, lo demás es pura piel, ya está. Nada, Ramón, que muchísimas gracias, de verdad, ha sido una conferencia súper interesante y que con ello hacemos la apertura de este seminario hablando de las cuevas. Dijiste una cosa muy cierta, que es el hecho de, más allá de hablar de la investigación, uno de los objetivos de este seminario, y sobre todo porque estamos integrados con la Unión Internacional de Espeleología por este año internacional, es precisamente, pues hablar precisamente de la conservación de las cuevas, ¿no? O sea, si queremos... México tiene
dos grandes cuevas en la lista de las cuevas más importantes del mundo, dos subacuáticas, que es la segunda y la cuarta cueva más grande del mundo, en México, subacuáticas. Y esto es un patrimonio importantísimo, importantísimo. Sí, y sobre todo con los juegos que hay, ¿no? Entonces yo creo tenemos mucho trabajo por hacer. La gente que se dedica al arte rupestre o a la rupestrología tiene un gran camino por delante y lo que hace falta es método, reflexionar, pensar qué es lo que queremos hacer, como preguntaba el otro día este señor, y nada, organizarnos, pedir proyectos, pedir dinero y tirarlos para adelante. Claro, ahora, también te puedo decir que cualquier investigación de arte rupestre, cualquier investigación que esté bien hecha, son años, son años de trabajo. Y eso debatíamos con el seminario, en el primer seminario y en el segundo seminario, con colegas y amigos, ya tuyos también, por supuesto, de que ante todo pues tenemos que hacer un buen registro, primeramente, y bueno, todas estas reflexiones saldrán pronto en el libro que se ha ejecutado para el primer y segundo seminario, que esperemos que esté antes de que termine este seminario. Y pues nada, sin más, les quiero dar de verdad muchísimos saludos, abrazos y gracias. Y nos vemos el próximo viernes por este mismo canal de YouTube. Por este mismo canal. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos.